Fundamentos de la mecánica del ejercicio. Libro de Lucas Leal. Daniel Martínez. Eduardo Cieso. Primera edición, 2012. Capítulo 4. Función muscular y control articular. 4.1. Creando fuerzas internas. En el sistema articular humano, se requiere la capacidad de generar fuerzas internas para poder controlar y mover las articulaciones. Estas están recibiendo, en mayor o menor medida, fuerzas gravitacionales. La gravedad provoca torques resistentes casi en todo momento sobre las articulaciones, y fuerzas reactivas inerciales creadas por las aceleraciones segmentarias. La musculatura esquelética humana es la encargada de negociar con las fuerzas que llegan a las articulaciones. La misión de la musculatura esquelética humana es generar tensión, es decir, fuerza, a través del sistema articular humano, para controlar y mover las articulaciones y, de esta manera, provocar la motricidad humana y asegurar la subsistencia de la especie. La fuerza que puede provocar un músculo depende de diversos factores y su análisis es algo más complejo que el realizado para la gran mayoría de fuerzas estudiadas hasta el momento. 4.2. Músculo esquelético, estructura y función. Como se comentó anteriormente, el músculo esquelético tiene la función de producir o controlar el movimiento de los huesos, palancas, alrededor de los ejes articulares que cruza, vistos en el capítulo anterior. Hay que tener en cuenta que la musculatura es la causante de que, a través de los tejidos que conecta, fascia, hueso, cápsula, la fuerza pueda ser distribuida más allá de las articulaciones que cruza. El músculo tiene también la importante función de mantener la integridad articular y no solo de mover las palancas óseas, como muchas veces se suele pensar. La cantidad de fuerza que un músculo puede realizar para controlar, mover las articulaciones depende de su estructura y capacidad contráctil, su control neurológico, sus características mecánicas. 4.3. Estructura y capacidad contráctil. Debido a que, para este área de conocimiento, es fácil encontrar una gran cantidad de material y bibliografía de alta calidad y que el objetivo de este libro es aportar nuevos planteamientos, se van a describir solamente los aspectos más relevantes. Por lo tanto, se recomienda, para una comprensión más completa, estudiar estas materias en cursos especializados y en los numerosos libros de fisiología humana, especialmente de la fisiología muscular y del ejercicio que hay disponibles en el mercado. Estructura muscular. En este apartado se suelen describir características relacionadas con el tamaño, disposición y número de fibras de la musculatura. La longitud de la fibra muscular, la disposición de sus fibras y el número de fibras musculares por músculo varía en cada uno de los músculos del cuerpo humano. Estas variaciones entre los diferentes músculos afectan no solo a la forma y el tamaño de la musculatura, sino también a su función. A pesar de estas diferencias, cada fibra muscular es capaz de acortarse aproximadamente la mitad de su longitud. De todos modos, no se habría de perder la perspectiva de que más allá de estas diferencias entre músculos y entre individuos, el objetivo fundamental y prioritario de toda la musculatura esquelética es el mismo: controlar y mover articulaciones a través de una contracción muscular activa, lo que la diferencia de otros tipos de tejido, como el tejido conectivo articular. La distribución de las fibras musculares afecta a la relación tensión-elongación, como se verá a continuación. La musculatura fusiforme tiene una disposición fibrilar paralela al eje longitudinal del músculo y sus fibras discurren paralelas entre sí. En muchos músculos fusiformes, los fascículos son largos y se extienden a través de toda la longitud del músculo, tal y como se puede observar en músculos como el bíceps braquial. En otros, tal y como sucede con el recto abdominal, los fascículos están divididos en pequeños segmentos por intersecciones fibrosas, determinando un músculo de tipo poligástrico. En la musculatura fusiforme, la gran mayoría de las fibras se extienden longitudinalmente de origen a inserción. La musculatura peniforme tiene una disposición de las fibras musculares en forma oblicua al eje longitudinal del músculo. Las fibras que conforman el fascículo de la musculatura peniforme son normalmente más cortas y más numerosas que la gran mayoría de las fibras de una musculatura fusiforme. La musculatura unipeniforme tiene fibras musculares solamente en un lado del tendón. La musculatura bipeniforme tiene fibras musculares a cada uno de los lados de un tendón central. La musculatura multipeniforme tiene fibras en dirección oblicua que convergen en varios tendones. El conjunto de fibras oblicuas en la musculatura peniforme rompe la relación directa entre la deformación lineal de la fibra muscular y la del tendón central o tejido conectivo donde la fibra peniforme realiza el tirón. Esta relación directa sí se da en la musculatura fusiforme. Solamente una parte de la deformación longitudinal de las fibras musculares se traducirá en deformación del tendón que determina la línea de fuerza muscular. Cuanto mayor sea el ángulo de penación,
menos relación directa existe entre la deformación que ejercen las fibras musculares y la que éstas transmiten al tendón central. Este ángulo de penación no solo afecta a la relación fibra-tendón central respecto a la deformación, sino que también lo hace respecto a la relación entre la fuerza ejercida por la fibra y la transmitida al tendón central. Solamente una parte de la fuerza ejercida por la fibra muscular produce tensión a través de la línea de fuerza muscular del tendón y, por lo tanto, contribuye a producir torque muscular. Por razones trigonométricas, ya explicadas en el capítulo anterior, un ángulo de penación de 45 grados transmite un 70% aproximadamente de la fuerza al tendón central. Sin embargo, al haber mayor cantidad de fibras para una misma área, la cantidad de fuerza transmitida al tendón suele ser mayor que en la musculatura fusiforme. No ha de confundirse el ángulo de penación con el ángulo de fuerza muscular, que será estudiado más adelante. El ángulo de penación se forma entre la fibra muscular y el tendón que marca la línea de fuerza del músculo, mientras el ángulo de fuerza se crea entre la línea de fuerza del músculo y el brazo de palanca muscular. Capacidad contráctil. Se encuentran fundamentalmente dos tipos de tejido en el músculo esquelético. Uno de ellos es el tejido contráctil, miofibrillas, y el otro es el tejido no contráctil, tejido conectivo muscular que será descrito posteriormente. Las propiedades de estos tejidos y el modo en el cual se interrelacionan son elementos clave en las características únicas del músculo. El tejido muscular, como otros tejidos biológicos, es viscoelástico, debido especialmente a la gran cantidad de fluido que contiene, que hace que se comporte como un semisólido. El tejido contráctil. El músculo esquelético está compuesto por miles de fibras musculares. Cada fibra es una única célula muscular envuelta en una membrana denominada sarcolema. Las células musculares, es decir, las fibras musculares, están unidas en haces denominados fascículos. Un músculo contiene numerosos fascículos. La fibra muscular está rellena de sarcoplasma. El sarcoplasma está compuesto por estructuras denominadas miofibrillas, las cuales son el componente contráctil de una fibra muscular, además de otras estructuras que son necesarias para el metabolismo de la célula. La miofibrilla está compuesta por unos pequeños filamentos denominados miofilamentos, donde se encuentran los sarcómeros. Existen dos tipos de miofilamentos, el delgado y el grueso. Los filamentos gruesos están compuestos por una proteína denominada miosina. Los filamentos delgados están compuestos de una proteína denominada actina. La tensión se desarrolla cuando en las miofibrillas se forman puentes cruzados entre los filamentos de actina y los de miosina. Cuando no existe superposición entre los filamentos de actina y miosina, no puede haber formación de puentes cruzados, y por lo tanto, no puede haber tensión muscular. Igualmente, cuando un músculo está acortado al máximo y existe una superposición máxima entre los filamentos de actina y miosina, no se pueden formar más puentes cruzados y, por lo tanto, no es posible generar más tensión muscular. Aunque, estos dos extremos de acortamiento y estiramiento donde no hay capacidad de generar puentes cruzados, no se dan prácticamente in vivo, es posible comprobar una disminución considerable en la cantidad de puentes cruzados que se pueden crear cerca de los extremos del rango contráctil. En una contracción muscular de acortamiento, denominada concéntrica, aunque como algunos autores denominan, es más correcta la palabra miométrica, Haber-Distedsen, 1938, los filamentos de actina son empujados hacia los filamentos de miosina y los puentes cruzados son formados, rotos y formados nuevamente. En una contracción muscular de alargamiento, denominada excéntrica o pliométrica, Haber-Distedsen, 1938, la actina es empujada hacia fuera de la miosina y los puentes cruzados se rompen, son reformados y rotos nuevamente. Este proceso es denominado la teoría del deslizamiento de los miofilamentos. Tipos de fibras musculares, histología de la fibra muscular. Normalmente son definidos tres tipos diferentes de fibras en función de sus características histológicas, pero en realidad existe un continuo de diferentes tipos, que pueden incluir más de 50 variaciones entre las fibras musculares de contracción más rápida, FTA, y las de contracción más lenta, ST. Existe una gran variabilidad entre individuos respecto al número de unidades motoras que son asignadas a cada tipo de fibra muscular en los mismos músculos. Estas variaciones se consideran predeterminadas genéticamente. A pesar de las diferencias existentes entre los diferentes individuos, muchos músculos tienen tendencia a tener más proporción de un tipo de fibras que de otro tipo. A la musculatura que tiene una proporción relativamente elevada de fibras de contracción lenta, como puede ser el gemelo, se la denomina musculatura postural, estabilizadora o tónica, lo cual puede llevar a errores. Desde el punto de vista de la mecánica del ejercicio, no se debería denominar a un músculo esquelético tónico, estabilizador o postural,
ya que todos ellos tienen como objetivo controlar y mover las articulaciones, aunque la forma de ejercer la tensión muscular y la cantidad de la misma sean diferentes en función de aspectos como la proporción de fibras musculares de un tipo u otro. La musculatura que suele tener, en general, una mayor cantidad de fibras de contracción rápida está normalmente involucrada en la producción de mayor roma articular y es denominada normalmente musculatura no postural, del movimiento o fásica. Aunque como se ha comentado anteriormente, no debería ser catalogada de este modo, ya que toda la musculatura esquelética está diseñada para producir movimiento en algún grado y toda ella ayuda a mantener la estabilidad ante cualquiera de los numerosos escenarios de fuerzas posibles. De hecho, es imposible, salvo en condiciones de anestesia general, que la musculatura no tenga algún grado de tensión residual y no sea tónica en cierta medida.